Si algo caracteriza a los encuentros nacionales de datos abiertos son que hay mesas de debate, ¿de acuerdo? Empezamos ahora por la primera mesa de debate, cuando se actualice la slide, ahora, ¿de acuerdo? Esta primera mesa de debate, bueno, ya lo veis el nombre, es mesa de debate acerca de los datos abiertos para una ciencia al servicio de las decisiones públicas. Los ponentes, si queréis, podéis ir subiendo mientras os voy presentando. Por un lado está Diego Ramiro Fariñas, que es profesor de investigación y director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Ha ocupado varios cargos destacados en asociaciones demográficas internacionales y desde 2020 forma parte de la Comisión COVID-19 del CSIC. ¿De acuerdo? Actualmente coordina la plataforma temática interdisciplinar de salud global del CSIC y es miembro del comité también de las plataformas temáticas interdisciplinares, ciencia digital y mobility del Consejo Científico del Consejo Científico, y además es asesor del Instituto Max Planck de investigación demográfica. Bueno, un currículum muy largo, la verdad. También Izaskun Lakuntza Aguirre Bengoa. Izaskun es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctora en Ciencias Químicas. Es experta en asesoramiento científico, innovación en políticas públicas, movilidad y atracción del talento científico, ciencia abierta e igualdad de género en la investigación. Y desde 2024 es directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el FECIT. Izaskun. Tania Gullón Muñoz Repiso. Tania es ingeniera superior en geodesia y cartografía e ingeniera técnica en topografía. Trabaja desde el 2007 en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En la actualidad es coordinadora del área de innovación y análisis geoespacial del Ministerio. Defensora de la cultura de los datos abiertos, impulsa la publicación de información diaria de movilidad y datos de las infraestructuras de transporte para su reutilización por parte del sector público, bueno, y en general de la sociedad, entiendo. Y como moderador de la mesa está Javier Franco Hormiga, que es graduado en matemáticas, ha participado en el Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Fuerteventura y en asociaciones como Somos Digital y la Comunidad de Telecentros de España. Es jefe del área de nuevas tecnologías del Cabildo Insular de Fuerteventura, entre 2020 y 2023, y es miembro de la Fundación INIPRO desde 1999. En la actualidad es profesor de Estadística en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Pues, vuestro turno. Muy bien. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Nada. Perfecto. Bueno, nos toca abrir un poco este espacio de debate y, por tanto, yo quiero empezar en estos pocos minutos porque los tenemos todos muy calculados y muy matemáticamente a rigurosidad del amigo Alberto para no fallar y no fallarle. Lo primero es darle, como digo, las gracias a la organización por invitarme y por estar aquí con un elenco de personalidades que, de verdad, creo que es un top inimaginable de estar yo rodeado con estas personas que tienen esa maravillosa experiencia y ese maravilloso conocimiento, ¿no? Y en este debate sobre la ciencia y la ciencia abierta. Permítame que vaya yo con mi prólogo está claro que vivimos en unos momentos de desafíos sociales, obviamente económicos y ambientales, que requieren de decisiones políticas. A veces yo creo que, y lo decía antes tanto el viceconsejero como el consejero, valientes, rápidas y decisivas, ¿no? Y en todas esas decisiones que la parte pública, que tenemos esas responsabilidades, tenemos que tener a esas personas al lado nuestro, a esas personas que con conocimiento de ciencia puedan dar soporte a esas decisiones que luego tenemos que tomar los políticos. Esas decisiones que deben de estar, obviamente, con unas capacidades y con unos conocimientos científicos. No hace falta poner los ejemplos que hemos vivido durante estos últimos
10 años o 5, para ser más exactos, cuando en todos nuestros hogares aparecía un señor científico, en la época, hablo del COVID, que parecía que nos dirigía, creo, acertadamente, nuestra nación, que era un científico que nos venía a ir compartiendo día tras día esos datos para, dar esa información a toda nuestra población de cómo era el ritmo de aquella pandemia que vivimos todos, ¿no? Tan angustiosamente al principio, porque era el desconocimiento de la población en general. Pero no solo Canarias también ha sufrido esos impactos medioambientales y esas problemáticas medioambientales donde se está intentando jugar un papel importante en aplicar tecnologías disruptivas en muchos casos, o en algunos casos, mejor dicho, e innovadores, donde el dato siempre es lo fundamental para socorrer desgracias como La Palma o los devastadores incendios que han producido tanto en Gran Canaria o en Tenerife o en cualquiera de nuestras islas. Todas esas cuestiones obviamente tienen ese, como digo, ese fundamento del dato. Y ya por poner lo último, hace menos de 48 horas estábamos en la 18 Cumbre Europea de COTEC y podíamos asistir de nuevo a aquellas palabras de Draghi en las que nos volvía a recordar lo importante que es para Europa y para las decisiones y para esa, digamos, para que Europa no dependiese tanto y fueran más independientes de las tecnologías, tanto asiáticas como americanas, digo, la importancia que era la inversión en ciencia y en innovación y justamente que Europa no se podía permitir más tiempo en fortalecer la ciencia del dato, la economía del dato, porque esto era fundamental y era un eje vertebrador en todas esas tecnologías que deberíamos ser soberanas, que Europa tiende a ser soberana, y creo que el Estado español y Canarias, en este caso, también lo necesitan. En esta mesa, entonces, nos invita a ver cómo los datos abiertos pueden ser ese punto de encuentro entre el conocimiento riguroso y la acción política pública eficaz, que permita que la transferencia del conocimiento permee adecuadamente en nuestra sociedad, en nuestro sector empresarial y fundamentalmente, y lo decían también en la entrada mis compañeros, tanto del consejero como el viceconsejero, para el bien común de todos nuestros ciudadanos. Eso está claro que ese es el bien de lo público y del dato abierto, que es lo esencial en este caso. Bueno, para no darles, porque creo que lo importante no soy yo, obviamente, sino son ellos, son Diego, son Izaskun y son Tania, que, insisto, gracias por haber venido, gracias por estar aquí en Canarias y estar en este marco vamos, incomparable, a mí por lo menos me hace ser más pequeñito aún por esta enormidad de la naturaleza puesta al servicio de todos los ciudadanos. Diego, empiezo contigo, si te parece, y voy rotando. Bien, desde el CSIC y en colaboración, creo que con el Instituto de Estadística Cartográfica de Andalucía, has impulsado el desarrollo de una infraestructura de datos longitudinales. ¿En qué consiste este tipo de proyectos y por qué son tan importantes para la ciencia y para las políticas públicas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este acto. Estoy aprendiendo muchísimo durante estos días que estoy aquí. Para que entiendan un poco la filosofía, ahora mismo estamos en una revolución en lo que es la producción estadística en España, en general en Europa. Hasta hace poco los censos de población se hacían en un año determinado, se contrataba en el caso de España a 75.000 agentes censales que iban puerta a puerta recogiendo esa información y teníamos la información cada 10 años. Eso ahora mismo no es asumible. Necesitamos tener información de forma continua, rápida, accesible, y la Administración tiene la gran parte de esos datos que el ciudadano lo comunica, bien a través de registro civil, o bien a través de padrón, o bien a través de otra serie de fuentes. Lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años ha sido cambiar toda la producción estadística al enlace de registros y a la minería de datos.
y al cambio en la filosofía en cómo se manejan esos datos. Y eso hay institutos de estadística, además regionales, que son punteros. El canario es puntero en la actualidad en mucho de ese trabajo que se está haciendo, el de Andalucía igual. Eso permite añadir mucha información de forma transversal en el tiempo, y lo que nos interesa a nosotros, además de eso, es introducir todo lo que es la información biográfica del individuo. Necesitamos saber por qué un individuo tiene un hijo en este momento y no lo tiene antes, y de acuerdo a otra serie de cosas que le han pasado en la vida. O por qué una persona tiene una esperanza de vida mayor o menor, dependiendo de lo que le ha pasado antes. Por eso lo que animamos, o lo que hemos estado impulsando dentro de España, es la creación de esos registros donde se siga la biografía de los individuos con todas estas fuentes enlazadas, lo que permite ver la causalidad de por qué algo ocurre después de otra serie de acciones. Y luego que eso permite tener productos estadísticos muy frecuentes, muy detallados para los institutos de estadística, hacer una planificación pública mucho más fiable, mucho mejor, y es una revolución como tal a la hora de producir datos y a la hora de tener esa información para todo tipo de análisis. Correcto, Diego. Perfecto. La verdad es que es interesante, pero vamos, seguiremos en los minutos estos, que la verdad es que el debate tiende a seguir incrementando esas ganas de seguirte preguntando, pero vamos a ir estricto con los tiempos. Izaskun. Bueno, en los últimos años yo creo que España ha avanzado en ciencia abierta, gracias en muchos casos a instituciones como la que tú obviamente representas hoy aquí, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pero yo creo que deberíamos explicar un poco al público en general qué es la ciencia abierta y por qué es necesaria. Y quizás qué es lo que están haciendo ustedes para impulsarla en España. Eso yo creo que es algo que primero deberemos desenmascarar o ponerlo darle visibilidad. Izaskun. Muchas gracias, Javier. Hola a todos, un gusto estar aquí. Pues efectivamente la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué significa ciencia abierta? Y quizás la mejor manera de explicarlo es contraponerlo a la ciencia que se hacía y que se sigue haciendo, que no es ciencia abierta. Es complejo de explicar, pero voy a tratar de daros unas pinceladas de cómo se estaba operando en ciencia antes de la revolución digital y antes de algunas reflexiones que han ido en paralelo a las propias vuestras de Open Data, etc. Hay una cosa principal, y es que los investigadores, el personal investigador en España, en Europa y en general en el mundo son empleados públicos. Eso es una cosa que a veces se olvida y es importante recordar. Y que además la ciencia que hacen, los proyectos de investigación, son en su gran mayoría financiados por fondos públicos. Entonces, los investigadores hacen su ciencia, hacen su investigación y normalmente la manera que tienen de comunicarlo es a través de artículos científicos. Esa es la comunicación académica clásica. ¿Cómo se hacía hasta la fecha? ¿Cómo se sigue haciendo? El investigador o la investigadora, cuando da por cerrada un fragmento de su investigación, lo envía a una revista científica. Y esa revista científica, a su vez, envía ese artículo a revisores, también empleados públicos, que revisan ese artículo científico y se aseguran de que tiene la calidad suficiente como para ser publicada. Este proceso del método científico, el de la comunicación académica y el de la publicación, se ha externalizado a editoriales privadas, oligopolios mayúsculos que operan digamos, propietariamente. Entonces, el investigador lo que hace es ceder los derechos de explotación de su ciencia a esas revistas. Los revisores trabajan de manera gratuita para esos oligopolios y lo que hacen esas revistas es volver a vender esa información procesada al sector público. Es decir, los investigadores del CSIC no solo hacen ciencia y los resultados de su investigación, sino que además el CSIC, para poder leer esa ciencia, ha de pagar auténticos dinerales. En España estamos hablando de cientos de millones de euros que el sector público ha de pagar para acceder a esa información. Una información que, por cierto, solo puede leer el personal investigador. Un ciudadano de a pie no tiene acceso a esa información. Es además un porcentaje de lo que significa hacer ciencia, porque habitualmente los artículos científicos no llevan aparejados los datos.
sobre los que se ha trabajado para generar esa información. Tampoco el software que se ha utilizado para analizar determinadas cosas. Ya acabo. ¿Cuál es la propuesta de ciencia abierta? Vamos a revertir absolutamente lo que esta manera de hacer ciencia. Los artículos científicos financiados con dinero público han de ser públicos. Las instituciones científicas deben poder alojar y proteger y preservar esa información, porque, por cierto, lo que compramos a editoriales privadas, si esa editorial, no sé, fracasa, se hunde o lo que fuera, tú no tienes acceso a tu propio acervo científico. Vamos a revertir todo eso y vamos poco a poco ir transformando este sistema de comunicación académica muy parco, muy parcial y muy dependiente del sector privado, que además de alguna manera está vendiendo la propiedad intelectual del sector público, vamos a ir transformándolo. En España tenemos la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Nosotros, la Fundación, somos la Secretaría Técnica de esa estrategia, en la que están involucrados todos los agentes que tienen que fomentar un cambio cultural muy grande, desde la ANECA, la Agencia de Evaluación, la Agencia Estatal de Investigación, los institutos y los centros de investigación y universidades y nosotros mismos, hacia un cambio de paradigma mayúsculo, que es el que está ocurriendo desde hace 20 años o algo así. Perfecto, Izaskun. La verdad es que es muy interesante y viene en línea porque estamos trabajando desde el Gobierno, una vez que ahora en puertas está la aprobación de la Ley de Ciencias Canarias en el Parlamento. Estamos ya trabajando en el Plan Canario de I+D+I y hablamos de ciencia abierta. Y yo creo que esto es importante porque hay que poner en valor, porque a veces las cosas se crean, se trabajan y hay cierto desconocimiento, obviamente fuera del ámbito del ecosistema universitario investigador. Tania, bueno, en fin, desde el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, en donde está liderando proyectos como el Open Data de movilidad, que le hemos echado un vistazo en estos días, es sumamente tremendo y bueno, obviamente es fiel reflejo del nivel del Estado. Lo comparas a veces con nuestras islas y lo poco o lo retrasado que a veces estamos hasta en las aplicaciones mínimas para saber dónde está nuestra guagua o dónde viene la línea. Hay islas que todavía eso no lo tenemos, pero en fin, ¿qué papel juegan los datos abiertos de movilidad en el diseño y mejora de políticas públicas, como puede ser la planificación del transporte o de las infraestructuras o de los servicios de movilidad, como te estoy comentando ahora, que a veces hay determinadas islas que aún no las tenemos? Pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí con vosotros. Lo primero, decir que el Ministerio de Transportes está cambiando radicalmente. Me ha gustado, cojo tu frase, Izaskun, del cambio de paradigma, y es verdad que cambió del nombre de Fomento al de Movilidad Sostenible, y no es solo un cambio de nombre, sino que estamos intentando revolucionar en estos últimos años que la toma de decisiones se haga basada en datos. Está costando, pero ahora os voy a contar unos ejemplos. Lo que comentaba es el Open Data Movilidad. Para los que no lo conocéis, el Ministerio estamos monitorizando la movilidad diaria a nivel de distrito censal para toda España, basándonos en el análisis de los registros anonimizados de telefonía móvil. Y se dan en abierto pues, desde que estamos utilizando esta tecnología desde 2020. ¿Y para qué está sirviendo? Pues conocer en detalle las necesidades de movilidad de la población hace que nuestras políticas y nuestras infraestructuras y nuestros servicios estén centrados en el ciudadano, no en las decisiones. O sea, me ha gustado lo que ha dicho Óscar Corcho, de que lo legal, antes se definía lo legal y luego iba a lo técnico, pues ahora que parta de lo técnico y de ahí salgan las decisiones, ¿no? Nos sirve, primero, para dimensionar infraestructuras, para decidir qué infraestructuras se hacen. Ahora no hay una decisión ya de un mapa pintado con las nuevas infraestructuras. Ahora llegan peticiones, estudiamos qué problema de movilidad hay y en base de eso podemos decir, hace falta una nueva autopista, hace falta un tren de alta velocidad, hace falta aumentar un carril o otras nuevas soluciones, ¿no? Carriles bici, etcétera. Dimensionar infraestructuras existentes, mantener las que hay, de servicios, planificar los servicios de transporte, es decir, que las rutas de los autobuses vayan a donde tú quieres ir. Muchas veces no se coge el transporte público o los autobuses porque no te llevan a donde quieres ir puerta a puerta, tienes que hacer muchos transbordos.
O sea, al final, el estar centrado en datos nos sirve para estar centrado en el ciudadano, en conocer sus necesidades. Incluso para diseñar políticas de qué bonificaciones se hacen, quiénes son los pobres en el transporte. Ahora no es solo la renta que podemos obtener del Instituto Estadístico, sino el pobre en el transporte es el que tarda mucho en llegar a sus servicios esenciales. Tener monitorizado día a día, hora a hora, lo que tarda la población en llegar al trabajo, a sus servicios frecuentes, desde cualquier distrito a cualquier otro de España, nos permite ir ajustando y ver si las políticas que estamos haciendo de subvenciones, por ejemplo, el impacto que están teniendo. Exacto. Muy bien, muy interesante. La verdad es que... Y podría estar hablando una hora de esto. No. Y si nos dejan, vamos, yo encantado. Bueno, Diego, seguimos un poco con la ronda, un poco para no perdernos en el orden y en el tiempo. Bueno, ya lo decía también antes Carlos, lo hemos comentado, creo que se ha dicho y creo que es digamos, algo que es muy común y todos los conocemos, pero sabemos que contamos con un patrimonio estadístico importante. Eso creo que está claro y en las perspectivas en nuestros institutos y en nuestros centros creo que es de relevancia y creo que a nivel europeo creo que también damos un nivel, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿qué gran avance supone el enlazamiento de datos, ¿no? Esto de los conectores? ¿Y qué iniciativas destacarías como más prometedoras en ese ámbito? Bueno, lo del patrimonio es importante recalcarlo porque necesitamos preservar ese patrimonio estadístico para enlazarlo a la estadística pública. Eso creo que esta audiencia lo tiene claro, pero en general hay que grabárselo bien en el cerebro a la hora de mantener ese patrimonio. Porque si no, no podemos hacer proyectos como se están haciendo en otros institutos de estadística mundiales, donde se están enlazando, por ejemplo, censos de población, que ahora mismo en España ya sería muy difícil de hacer para el conjunto del Estado. Entonces, lo que te permite este enlace, lo que decía antes, la posibilidad de tener esa frecuencia en la información, de tener estadística muy detallada espacialmente, detallada en variables que se pueden utilizar a la hora de sacar registros longitudinales, esa información detallada en el espacio. Hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística ha creado ahora el Data Lab, en conjunción con Seguridad Social, con Agencia Tributaria, con el INE, en lo que nos permite cruzar datos que de forma antes no se podía hacer, en entornos seguros. Eso permite hacer cosas que hasta ahora no permitía, como por ejemplo cruzar datos de Agencia Tributaria con datos de salud, por ejemplo. La Agencia Tributaria ha estado trabajando, ayer teníamos un ejemplo en el diario El País de ver transferencia intergeneracional de características económicas. Hay un proyecto europeo, una infraestructura EOS, que es el proyecto Siesta, en el que participa el INE y que participa el CSIC, para también hacer ese diseño de poder conectar información entre silos que son independientes y que tienen información confidencial muy protegida, pues ver en qué manera esa información se puede combinar sin poner en riesgo ningún tipo de esa información y generar, por ejemplo, datos sintéticos, que es otra línea futura en la que se va a trabajar, que son datos que no tienen ningún componente de privacidad o de confidencialidad y que pueden usarse públicamente, distribuirse públicamente por los institutos de estadística o por cualquier proveedor. Vamos, está muy interesante, desde luego que sí, y sobre todo a aquellos que nos gusta el movimiento y el baile con los números. Izaskun, moviéndonos de nuevo al terreno de las políticas públicas, que es un poco ahí casi lo que compartimos casi entre tú y yo, por esa ambición de tener la ciencia, ¿no?, al alcance de la ciudadanía, ¿no? Obviamente, la pregunta es desde tu punto de vista, ¿cómo crees que la ciencia abierta puede ayudar a la elaboración de las políticas públicas y qué estamos haciendo en ese sentido y cómo se pueden interconectar, ¿no? Gracias, Javier. Bueno, nosotros en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología trabajamos en ambos ámbitos, la ciencia abierta y el otro concepto que es relativamente nuevo, que es el de ciencia para las políticas públicas y que en Europa y en el mundo, digamos que explosiona después de la COVID. Una de las reflexiones de toda la pandemia en el mundo fue
que el conocimiento científico y la decisión pública política podía estar mucho mejor conectada, y eso yo creo que lo vimos un poco todos en España y en el mundo. El conocimiento científico iba avanzando a un ritmo, de una determinada manera, y a veces la decisión pública estaba mal conectada o no fuimos capaces de explicarlo. Y ese es un trabajo que estamos haciendo intensamente en FECIT. Uno de los ejemplos más bonitos quizás es que hace 4 años creamos la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Es un convenio de colaboración entre nuestra fundación y el Congreso, y viene un poco a dotar de infraestructura a esa idea, ¿no? Esa colaboración público-público. Se ha hablado durante mucho tiempo y se tiene que seguir hablando de la colaboración ciencia-industria, pero no había habido una reflexión de cómo conseguimos que el conocimiento científico que se hace en las instituciones públicas permee bien a todas las administraciones del Estado, ¿no? Y nosotros tenemos, ya os digo, ese buque insignia, que es la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, que trata de conectar bien ese conocimiento científico al Congreso, que por cierto no son datos. Nosotros lo que transmitimos al Congreso es el estado de la cuestión de los grandes temas. Hay un dato para cada cosa y para cada opinión política. Nosotros lo que tratamos de hacer, y de ahí la importancia también del análisis de datos por parte de personas, lo que hacemos es dar el estado de la cuestión de temas muy relevantes como la inteligencia artificial y la salud o el suicidio en España, etcétera. ¿Cómo conecta eso con la ciencia abierta? Pues de manera mayúscula. Imaginaos lo que puede ser que en un momento como el COVID las administraciones públicas no tengan acceso al conocimiento científico porque son accesos de pago, porque no puedes acceder a ello. Nosotros lo que queremos conectar es eso muchísimo, que el asesoramiento científico, la ciencia para las políticas públicas esté íntimamente relacionada con la ciencia abierta. Y al revés, ¿de qué manera la ciencia, gracias a que todos los datos de las administraciones públicas estén en abierto, pueda colaborar, trabajar, ayudar a hacer ese diseño? Nosotros acabamos de resolver una convocatoria muy novedosa en España que se llama I+P, innovación, un juego de palabras entre innovación, políticas públicas, etcétera, que trata que financia proyectos de investigación en absoluta comunión con administraciones públicas que quieren de verdad abrir su problemática a grupos de investigación que les ayuden a trabajar. Eso es la verdad que está obviamente sumamente interesante, y la verdad es que la cultura de la ciencia en general en la población no es tanta como nosotros creemos o necesitamos, ¿no? Y a veces son necesarias políticas que acompañen lo digo porque estamos intentando tener un pacto también de la divulgación de la ciencia y de la investigación en el territorio canario, y que eso, quieras o no, es fundamental para poder entender todo esto que tú estás planteándonos. Sí, pero vamos, total. En fin, alineados completamente, Izaskun. Tania, cada vez más vivimos situaciones obviamente excepcionales, como antes las nombré, como pandemia, fenómenos meteorológicos extremos, incendios, en fin. En este contexto, ¿qué ventajas ofrecen los datos abiertos de movilidad para tomar decisiones rápidas y eficaces en esos contextos de emergencia? Y voy a compartir esta pregunta enlaza con la otra. ¿Podrías compartir algún ejemplo en la que obviamente se haya marcado esa diferencia? Pues gracias, Javier. Pues estoy recordando el 14 de febrero de 2020, cuando todos lo recordaréis, nos confinan por la pandemia del COVID y se nos encarga por parte del Gobierno hacer una monitorización continua de la movilidad. ¿Por qué? Porque se ve que está estrechamente relacionada con la expansión del virus. Entonces empezamos a monitorizar, y eso, pues yendo al grano, ¿para qué servía? Servía, uno, para apoyar la toma de decisiones del Gobierno en todo momento, día a día. Dos, para evaluar la repercusión que estaban teniendo esas decisiones tan duras de confinamientos, a ver si estaban sirviendo para ese fin. Y luego, también para apoyar toda la investigación. Se trabajó pues, con el CSIC, con el Barcelona Supercomputing Center, con el Instituto Carlos III, porque los datos de movilidad alimentaban esos modelos epidemiológicos y nos permitían poder predecir. De hecho, en la primera ola ya nos asustó bastante, porque dijeron, esto nos va a permitir dimensionar las camas de los hospitales para la segunda ola.
y ya dijimos, va a haber una segunda ola, pero fue sumamente útil. Y luego, hace poco, hace nada, el 29 de octubre de 2024, recordáis el fenómeno meteorológico de la Dana, que fue una catástrofe, entre otras zonas fue muy afectada Valencia, y la verdad que fue increíble el poder de los datos. O sea, fue muy satisfactorio humanamente, personalmente, porque bueno, la gente se quedó sin vehículos privados, el tren, las vías del cercanías estaban totalmente devastadas, 2 de las líneas, 3, y entonces se nos encargó restablecer la movilidad lo más rápido posible, apoyar a la Generalitat, apoyar a Renfe y demás. Y en cuestión de 4 o 5 días pudimos, con los datos de estos de movilidad, conocer exactamente qué necesidades tenía la población para moverse y poder plantear unos servicios sustitutorios de autobús, un plan alternativo de transporte y ponerlo en marcha, decidir qué rutas tenían que hacer para ser lo más efectivos. Y es más, a la desesperada recibí una llamada de la Generalitat, como 4 días después de producirse la Dana, que decía: tengo los polígonos industriales parados, porque la gente que trabaja en los polígonos está en sitios, cada uno en su pueblo, en su pueblecito, y no pueden llegar a trabajar. ¿Qué hacemos? O sea, era un SOS, ¿no? Entonces, primero, sabíamos dónde vivía la gente y dónde trabajaba. O sea, todo eso, teníamos ese dato. Y al final se vio que, como no estaban muy centralizados, pues se optó por la mejor solución, que era, aquí tiene que ser un vehículo compartido. Poner una flota de coches que vaya recorriendo y vaya recogiendo a los trabajadores para llevarles. Y lo que se hizo fue lanzar medidas de una financiación para que se creara una app y poner este servicio en marcha pues, en tiempo récord. En tiempo récord. Es increíble, ¿eh? Increíble porque lo cuentas como si fuera una película, pero es el... Pero es real. En fin. Bueno, pues abrimos, si les parece, unas preguntas un poco de debate para un poco ir un poco al punto picante, si quieren. Y vamos a compartir las preguntas para que ustedes mismos puedan opinar. Y si quieres, Tania, empezamos por ti. Vamos a darle la vuelta, Diego, al ruedo. Entonces, una de ellas, la primera, por ejemplo, podría ser ¿qué necesitamos para reforzar en el Estado español que sea un referente en ciencias al servicio de las políticas públicas? ¿Y dónde creen ustedes que puede estar el cuello de botella? Así que, ¿qué cosas podemos hacer y dónde ahora mismo están esos cuellos de botella? Si quieres, Tania, empiezas tú. Si no pues te sigo importa. antes de quedarme sin voz. Pues yo creo que vamos, varios puntos sería fomentar la colaboración público-privada, fomentar la colaboración entre las universidades y centros de investigación y la administración, que me ha encantado lo que has comentado, Izaskun, y luego quiero hablar contigo porque estoy muy interesada. La atracción y retención de talento también, porque tenemos gente muy buena y se van. Exacto. Y luego otra que comentaba, no sé con quién a la entrada, echo de menos que nos dejen equivocarnos, que no casa la gran burocracia que tenemos en la administración con esos procesos creativos que nos dejen hacer esa primera I, y para luego la D y luego la I, pues poder que sea un poco más flexible, ¿no? Y de cuellos de botella, pues sería simplificar los procesos burocráticos que tenemos ahora mismo, también de contratación, porque contratamos cosas que esperan un resultado en tanto tiempo tasado y que sea esto, y empezamos un proceso de esto de investigación y no sabes a lo que vas a llegar. Exacto. Y el segundo cuello de botella, yo creo, para mí sería la coordinación entre los diferentes niveles de la administración, el intentar no duplicar, compartir más datos y compartir también datos con el sector privado. Aquí juegan un papel fundamental los espacios de datos, creo. Que no es fácil. El Que no tema es del privado siempre... pero bueno, yo creo que esa es la cultura que intentamos que desde las administraciones o desde los centros del conocimiento tenemos que esforzarnos, ¿no? Para que vean que aquí todos ganamos, es un win-to-win. Izaskun, por favor. Bueno, yo os diría que ya somos referente en ciencia para las políticas públicas como país. De hecho, los informes de JRC, que son los especialistas en este tema, han referenciado a España muchas veces porque hemos hecho cosas en tiempo récord y muy novedosas. Yo os mencionaba la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, pero sabéis que acaba de constituirse la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico al Gobierno. Nosotros asesoramos al Legislativo, por así decir, pero se ha creado una infraestructura bastante halagada, diría, por la Comisión Europea para hacerlo con el Gobierno.
Entonces yo creo que somos referentes, pero también es verdad que es una idea muy incipiente y nos queda muchísimo por hacer a nosotros y a todo y al mundo en general, porque en realidad de lo que estamos hablando es de una nueva manera de hacer ciencia, mucho más conectada con las administraciones públicas, escuchando las necesidades y casi que co-creando el problema de investigación y resolviéndolo juntos. Yo hablo mucho de cambio cultural, en la Fundación hablamos mucho de ese concepto, desde luego la comunidad científica necesita transformar muchísimo la manera en la que entiende cómo se hace ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque ha de involucrarse mucho más desde el principio con la administración. En la comunidad científica todavía existe esa idea un poco equivocada desde mi punto de vista del Torre de Marfil, yo estoy haciendo mi ciencia, no tengo por qué entender el contexto sociopolítico en el que me muevo y nosotros contestamos un poco eso, creemos que sí hace falta que la comunidad científica se implique y para eso hace falta pues evaluarlo de otra manera, que los incentivos, los reconocimientos reconozcan, perdón por la redundancia, reconozcan esa colaboración, esas ganas de trabajar con las administraciones públicas, etcétera, formación, movilidad del talento. Nosotros queremos ahora poner en marcha alguna iniciativa que haga que el personal investigador pase entre 6 y 12 meses en las administraciones públicas, escuchando mejor eso. Hay que empezar a romper los hilos, digamos. Sí, los moldes. Sí. Eso está, vamos, que creo que es muy interesante. Diego. Bueno, yo comparto que la burocracia es una... Es uno de los cuellos de botella. ¿Sabes? Uno de los cuellos de botella. Yo creo que es necesario que haya mayor interlocución entre diferentes agencias productoras de datos a la hora de compartir esa información, porque yo creo que es beneficioso para todos en general. Y eso no ocurre ni siquiera a los niveles donde se está en un mismo gobierno autonómico o en un gobierno local. No comparten los datos de una consejería con otra, no comparten de un ministerio con otro. Yo creo que eso es ineficiente a la hora de la producción de datos y eso es una de las barreras, yo creo, que hay que romper y que hay que mover. Y luego, bueno, comparto igual la retención de talento, la formación del personal. Mucho de lo que se está haciendo ahora de enlace de registros o de creación de estas nuevas infraestructuras de datos necesita gente que lo pueda usar y que tengan el conocimiento para utilizar esos datos. Ya no estamos en las tablas de Excel que el Reino Unido estaba usando hasta hace poco y que ha creado bastante escándalo, pero estamos en otro tipo de uso de datos. Y ahí yo creo que ahí tenemos que hacer mucha formación. Perfecto. Yo creo que vamos yendo en unos hilos tan paralelos y coincidentes que creo que estamos en esta mesa muy de acuerdo, ¿no? Y además, y yo por hablar un poquito también de mi libro, y si me permiten el público y ustedes, es muy importante esta parte de la descongestión administrativa. Y lo estamos intentando nosotros propiamente, lo recogemos en nuestra próxima ley de ciencia porque es algo que se pide a gritos. Y obviamente, pero yo creo que desde todos los estamentos, ¿no? de la sociedad y del territorio, tanto de Canarias como España y Europa, ¿no? Y a todos también miramos arriba a Europa para que eso también empiecen a caer esas barreras administrativas. Pero desde luego nosotros en Canarias estamos en la lucha de que eso sea así. La siguiente pregunta, Isasco, voy a empezar por ti. ¿Cómo creen que pueden participar la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas en la construcción colectiva y en cooperación con las instituciones científicas en materia de ciencia abierta e incluso cesión altruista de datos, que era un poco lo que Tania antes decía del tema de lo privado? Pero bueno, lo dejo ahí. ¿Cómo creen ustedes que puede participar la ciudadanía en este sentido? Bueno, eso es la pregunta, diría que del millón, porque yo creo que todos tenemos claro que es esencial esa participación y al menos desde mi punto de vista es casi la más retadora y la más difícil. Hay un concepto que es el de ciencia ciudadana, que seguro que habéis oído hablar, o de participación ciudadana en la ciencia, que está clarísimo que ha de ser fundamental. Se ha fomentado mucho desde la Comisión Europea y tiene que ver con esa idea de que la ciudadanía puede, de alguna manera, ser
proveedor de datos en un primer nivel sencillo de participación y según se va complicando la cosa puede incluso tomar decisiones sobre qué proyectos de investigación se financia y cuáles no, etcétera. O sea, hay cada vez mayores niveles. Nosotros estamos financiando muchos proyectos de ciencia ciudadana en toda España. Hay instituciones científicas que ya están, por ejemplo, incorporando a la ciudadanía en la evaluación de proyectos de investigación, como el Instituto de Salud Carlos III, o sea que hay avances. Y nosotros, por ejemplo, en la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, perdonad que lo mencione tantas veces, hemos hecho una consulta pública a la ciudadanía preguntando qué temas consideran que desde un punto de vista científico podría la oficina ofrecer al Congreso de los Diputados como parte de su toma de decisiones, del debate deliberativo del Congreso, etcétera. Entonces es un movimiento complicado porque además, claro, estamos hablando, España tiene 120.000 investigadores, investigadoras más o menos. ¿Cómo haces, ¿no?, partícipe a 40 millones de personas en eso de una manera que escale y que sea significativo? Ese es el gran reto. Y ahí estamos nosotros también, ya os digo, fomentando proyectos de ciencia ciudadana de manera que desde el principio y no al final, no cuando ya tienes el resultado hecho, te acercas a la ciudadanía al contárselo, no esa cosa tan unilateral, sino cómo los involucras desde el principio y ese es el gran reto. Muy bien. Diego. Bueno, yo voy a poner un par de ejemplos solo y no de mi campo, no de estadística o demografía. En la PTI Salud Global, por ejemplo, una de las aplicaciones de ciencia ciudadana que se han implantado se llama Mosquito Alert. Mosquito Alert, probablemente habrán visto algún mosquito volando por aquí. Si lo ven, por favor, háganle una foto al mosquito. Lo mandan a través de la aplicación Mosquito Alert, porque eso ayuda a identificar la expansión de mosquitos que pueden ser vectores de transmisión de enfermedades infecciosas, como puede ser el caso de dengue o otro tipo de enfermedades. Es una aplicación que ahora mismo el Ministerio de Sanidad ha tomado como suya y es una aplicación que da un mapa muy bueno de todo lo que es la transmisión o la difusión de diferentes tipos de mosquitos en España y la modelización de los efectos que pueden tener. Otro tipo de datos que no es algo diferente es, por ejemplo, el caso durante la pandemia de la información relativa a residencias de personas mayores y centros de día en España. Aunque no lo crean, la única estadística o la única encuesta que había en España para saber dónde estaban las residencias, dónde estaban los centros de día y unas características básicas del número de ocupantes o demás que tenían las residencias, era una estadística que hacía el CSIC, gracias a la colaboración con las residencias que ofrecían la información actualizada y que lleva haciendo el CSIC desde los últimos 20 años. Eso permite por lo menos saber dónde están, para poder hacer actuaciones, y sé que otros ministerios reutilizan esa información para hacer otro tipo de análisis. La verdad es que son ejemplos interesantes de esa cooperación con la ciudadanía directamente, ¿no? Sí, Tania, te toca. Pues se me ocurren tres ideas, ¿no? La primera es que podemos, o sea, para fomentar la participación ciudadana, debemos desde la Administración, yo mirando qué podemos hacer nosotros, favorecer un ecosistema de participación, dándoles herramientas fáciles para poder aportar. Yo ahora estoy viendo, por ejemplo, casos muy prácticos, pues lanzo, igual lo habéis visto, encuestas en LinkedIn. O sea, hay que meterse en el papel del ciudadano y de las personas que vivimos en este mundo, ¿no? Con las nuevas tecnologías y dónde está esta gente y cómo pueden participar de forma sencilla, con su móvil, con tal, y ponérselo fácil, porque hay veces que tienen opinión pero no saben ni cómo decirla, ¿no? Cómo llegar a nosotros o a la ciencia. Dos, también dando ejemplo. Lo estamos viendo con los datos de movilidad, ¿no? El que vean que el Ministerio de Transportes da datos en abierto, da 16 gigas de datos al día, gratis, que lo paga el Ministerio y lo da gratis en abierto para todo el mundo, eso está haciendo que muchos se nos acerquen y nos ofrezcan cosas gratis, correcciones a los datos. Está siendo brutal el crowdsourcing, ¿no? de ese control de calidad que tenemos millones de ojos mirando los datos. Es maravilloso porque nos sacan muchos fallos y podemos aprender mucho. Entonces, pues dando ejemplo, ¿no? Y la tercera, ¿cuál era? No me acuerdo. Pues me quedo en la segunda.
No digo que si te viene, pues en cualquier A ver, momento no... Voy a no mirar te- mi chuleta. Pues te ¿Qué miras tengo la, por aquí? la Ah, chuleta. sí. Ya me he acordado. La comunicación. Vale. Que es verdad que estamos en la era de la comunicación y creo que es muy importante que tengan un feedback. Es decir, esta información que nos habéis aportado, estos datos que nos habéis dado, han servido para esto. Claro. Comunicarlo. Comunicarlo. Sí. Para que vea la ciudadanía en general cuáles son los beneficios de Claro. ese feedback que ha habido entre... muy interesante. Yo no quería, porque no tenemos tiempo, pero hay materia en este aspecto y lo nombré un poco así de soslayo cuando hice la pregunta, porque claro, también ese dato, compartir ese dato con las entidades privadas, con las empresas, cuesta aún más, porque siempre es el rédito de yo te dejo esto para que haya un win-to-win y no es fácil. Te lo digo porque bueno, nos hemos enfrentado en diversas políticas y proyectos, sobre todo en el sector, bueno, en todos los sectores, por no nombrar a ninguno y en especial no de... Ya para cerrar, porque creo que ya nos van a ir contando la lucecita amarilla y luego la roja, a los tres, ¿no? Una vez más, les pido un ejemplo muy concreto en donde, en ese caso que para ustedes puede resumir el potencial real de los datos abiertos en la práctica, donde haya, de alguna manera, marcado una diferencia, ¿no? Brutal, donde ustedes crean que ese ejemplo, ese programa, ese proyecto, ha marcado, ¿no? Empezamos contigo, Diego, y bueno, así muy brevemente, con los datos de movilidad que tanto el INE en el estudio las estadísticas experimentales que empezó a hacer ya de 2019 como el Ministerio, yo creo que es un ejemplo claro. Y luego el cambio de producción estadística, primero a través de estadísticas experimentales, que es algo que te permite desarrollar un producto. En el caso nuestro, por ejemplo, hay una muy típica que verán cada 2 por 3 que son las estadísticas de nacimientos, que salen cada 2 por 3 en prensa diciendo España tiene... Bueno, siento que soy algo culpable de esa estadística porque solicité al INE que tuviéramos esa información de forma regular a cada mes. Y toda esa producción se puede hacer porque se tienen ya los sistemas preparados para poder hacer la producción tan rápido. Perfecto. Tania, si quieres. Pues yo voy a hablar de mi libro también. Por supuesto. Porque es lo que conozco, ¿no? Los datos de movilidad del Ministerio sabemos que están siendo utilizados por más de cientos de empresas, otras administraciones, universidades, centros de investigación y están haciendo incluso crecer nuevas empresas. Hay empresas que no existían y crecen porque hay estos datos. Están haciendo que la administración local pueda llegar a niveles de digitalización que no tenían capacidad. Y los centros de investigación igual haciendo crecer pues, cosas como modelos predictivos, que sin estos datos no se podrían hacer, etcétera. Perfecto, Izaskun. Bueno, yo vuelvo al COVID, ¿no? Yo creo que el COVID fue como el bombazo de reflexión mundial de cómo de importante es la ciencia abierta para la elaboración de políticas públicas. En los momentos más duros, las grandes editoriales de las que os hablábamos, ¿no? De que solo puedes leer la información científica financiada con fondos públicos si pagas, auténticos dinerales. Incluso en los momentos más duros ellos liberaron grandes bases de datos de artículos para lectura de toda la ciudadanía, de los decisores públicos, etcétera. Y yo creo que esa es un poco la senda que tenemos que seguir. Y los ejemplos maravillosos de colaboración que se dieron en el COVID gracias a compartir datos, a que fluyera muchísimo la información entre instituciones. Perfecto. Yo no sé si tenemos algún tiempo más o dejamos un tiempo para el público, quizá, ¿no? Para que también pueda, ¿o no? Tampoco. No hay tiempo. Bueno, pues ya nos sacan. Yo agradezco enormemente a los tres esta maravillosa exposición de lo que es la ciencia, de lo que es la transformación y la transferencia, fundamentalmente, de esa ciencia que queremos que sea abierta, pero que tiene que venir acompañada con esos datos abiertos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la organización. Gracias.